junto a Daniel este seminario titulado BI Analytics, una visión empresarial. ¿Y por qué BI Analytics, una visión empresarial? Digamos que en algún momento nos surgió a nosotros la idea de venir a presentarles este seminario con la intención de que podamos reducir en algo la brecha que tenemos de salir de la universidad a entrar en el ambiente laboral. Digamos que hace aproximadamente un año yo terminé mis materias, me dediqué unos meses a hacer mi tesis y luego empecé en la tarea de buscar trabajo. Y cuando empecé a buscar trabajo y tuve unas cuantas entrevistas, me sentía frustrada de decir, me preguntan 10.000 cosas de las que no sé. Había escuchado muchos términos, unos me parecían familiares, otros no me parecían tan familiares, pero de repente algún día salimos de una reunión y alguien me dice, qué chévere que vayamos a la universidad y podamos presentarles a los muchachos este campo de la ingeniería que requiere ingenieros, que es muy bien pago y que sobre todo brinda, digamos, que muchísima funcionalidad en temas de datos. Así que de ahí surgió de nosotros la intención de venir a presentarles BI Analytics, una visión empresarial para aclarar conceptos de BI, temas de data marts, que es el Power, digamos que cuáles son las herramientas que nosotros podemos encontrar para explotación de datos, para extracción de datos, para hacer minería de datos, todo el tema de redes neuronales y deep learning aplicado en contextos empresariales. Entonces se llama BI Analytics, una visión empresarial, porque la idea es que ustedes no solo sepan hoy qué es un ETL o cómo se extrae información y demás, sino que en ese momento, en esa entrevista en donde uno le preguntan ¿y sabe con qué podría llegar a hacerse tal cosa? Uno diga, uy sí, he escuchado de tal cosa y puedo llegar a utilizarla en este pedacito. Esa es la intención por la que nosotros estamos aquí. Entonces, vamos a ir pasando por algunos conceptos básicos. Digamos que ya. La premisa con la que quisimos empezar es los datos son el petróleo del siglo XXI. Y es una analogía bien interesante porque así como el petróleo por sí solo es importante y de alguna manera valioso, no es hasta que se transforma y se refina que realmente obtiene un valor. Eso mismo pasa con los datos. Digamos que en las organizaciones es impresionante el volumen de datos que se manejan, o sea, son millones y millones y millones de datos. Tantos datos que la gente no sabe qué hacer con el dato. O sea, teníamos el caso de personas que tenían N.000 transacciones y no sabían cómo analizar esas transacciones. Entonces, ¿qué pasa? Un volumen tan alto de datos que no se sabe manejar causa caos. Y ese caos dentro de la organización se traduce en que las áreas no se entienden, el mismo valor que está viendo el comercial no es el que ve el financiero, digamos que están viendo un mismo dato pero lo entienden de maneras diferentes. Entonces, digamos que así como el petróleo es refinado, los datos también tienen que ser tratados, tienen que ser limpiados, pero nunca manipulados. Entonces, eso es, digamos que una de las cosas más importantes ahí. Yo sé que ustedes seguramente ya conocen el triangulito de la pirámide de conocimiento, en donde empezamos por dato, vamos por información, llegamos a conocimiento y algunos otros pretenciosos a hablar de sabiduría. Digamos que todas esas etapas son las que el BI y el BA pretenden abarcar para darle a las organizaciones valor estratégico. Entonces, ¿por qué pasar del transaccional al decisional? Digamos que una de las preguntas más grandes que yo me hice cuando entré era, bueno, pero pues, digamos que nosotros vimos bases de datos en la universidad, conocemos el esquema relacional, ¿cuál es la diferencia entonces con una bodega? Porque su arquitectura es diferente. Si estamos hablando de una base de datos que podría llegar a ser Oracle o SQL Server o cualquiera de esas tecnologías, pues resulta que los sistemas gestores de bases de datos, que son los software que nosotros conocemos y nos permiten manipular data, generan un esquema que es complejo a la hora de realizar consultas y que resulta demasiado costoso para traer la información. Conforme las organizaciones van creciendo, empiezan a utilizar diferentes software para poder gestionar ciertas áreas. Entonces, es común, no sé si ustedes me han hablado, pero sí es muy común, he escuchado hablar de los ERP. El ERP es un software que se encarga de todo, de planificar los recursos de la empresa. Entonces, por ejemplo, en un caso particular hay uno que se llama, es una distribución de Microsoft, se llama AX. Y AX lo que determina es cuánto tengo que producir para tantas maletas. Entonces, por ejemplo, aplicado al contexto de todo. Ellos tienen una cosa que se llama LMAT, que son listas de materiales.
Las listas de materiales asocian cuánto hilo, cuánta tela, cuánto necesito cortar para producir un bolso. Ese software se encarga de que una persona en planeación parametriza unas cosas y el mismo software se encarga de llevarle al área de distribución y decirle, mire, de operaciones le dice, ok, necesitamos producir tantas cosas con esta lista de materiales. Luego dice, ya llegó la lista de materiales, ya tengo todos estos recursos, entonces ahora vamos a hacer la distribución para que distribución vaya a llegar. Y distribución se lo lleva a comercial. Todo eso genera una serie de transacciones y de datos impresionantes. Entonces, la necesidad de pasar del transaccional al decisional es precisamente poder consultar de manera rápida. Entonces, digamos que mientras que los esquemas que nosotros encontramos de datos en lo que nosotros vimos, digamos que en bases de datos en la universidad, era algo así, que hablábamos de unas tablas que tenían unas relaciones unas con otras y que si yo quería ir de la tabla A a la tabla C tenía que pasar por la tabla B haciendo un join. Esto computacionalmente tiene un costo. Cuando esto va creciendo, imagínense todo lo que les conté, esa cadena de valor y que va pasando el dato, esto crece, creo que X tiene en este momento más de 10.000 tablas. Entonces imagínate que yo necesite ir a consultar algo y haga yo en hasta la tabla 10.000, pues eso se va a quedar en una eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Nace una nueva arquitectura, digamos que si bien aquí nosotros hablamos de redundancia, el principio de redundancia aquí es únicamente, yo tengo aquí una llave primaria, una primary key y una foreign key, este tiene su primary key y una foreign key. Y la redundancia únicamente está en que se repite aquí la llave por la cual voy a poder hacer el join. En el decisional, la redundancia abunda. Digamos que todo es muy redundante. ¿Por qué? Se construye un esquema en donde yo tengo una tabla que contiene todas las relaciones con las demás tablas del sistema. Eso significa que si yo necesito analizar algo, yo ya no tengo que pasar de la tabla para llegar a C, ya no tengo que ir por A, por B y llegar a C, sino que yo voy de aquí, acá, o acá, o acá. Entonces, ya el camino que tengo que hacer no es tan largo. Esa es la necesidad por la cual nosotros pasamos del transaccional al decisional. Todo lo que nosotros conocemos aquí se llama como Online Transaction Process. Aquí hablamos de OLAP. Es analítico, es el proceso analítico. Digamos que esa es la primera diferencia clara en cuanto a decisional y transaccional. Entonces, ¿qué tiene que ver el Business Intelligence en esto? Una de las cosas que yo más me preguntaba es, o cuando uno habla o ve bases de datos, uno le dicen, sí, las bodegas de datos están enlazadas al Business Intelligence, pero nosotros podemos llegar a hacer inteligencia de negocios sin necesidad de contar con una bodega de datos. De hecho, hasta el 2008, el cliente que Microsoft había desarrollado para hacer inteligencia de negocios era Excel. Una de las cosas que a mí más me impactó cuando salí de la universidad, porque yo tenía Excel, digamos que a mí me decían programar en Excel y yo decía, no, pero es que nosotros programamos en Python y esto. Y Excel para nosotros era, y en este momento yo veo Excel como, wow, es Excel, porque permite hacer unas cosas realmente increíbles al momento de explotar información. Entonces, ¿qué papel tiene el BI ahí? El BI o el Business Intelligence es todo el compendio de metodologías, tecnologías, digamos que de teorías que le permiten a una organización obtener valor a través de los datos. Obtener valor y quiero que se entienda bien esto, a veces uno piensa que el negocio se traduce en dinero, entonces todo lo que es un negocio es dinero. Y en efecto hay negocios en donde su beneficio no es necesariamente económico, sino puede ser, digamos que, de tipo social o cultural y demás. Entonces, el BI no solo aplica para contextos empresariales, sino que aplica para todo aquello de lo que nosotros queremos tomar decisiones de manera más inteligente, como optimizar los recursos, cuánto tengo que producir, cuántas maletas sí, cuántas maletas no. Todo eso son cosas que se obtienen a partir de esto.
Digamos que ahí les dejo, para cuando vean los slides, puedan encontrar toda la teoría. La inteligencia de negocios es la evolución de lo que antes se conocía como sistemas de soporte a las decisiones. ¿Cómo lo hacen? Entonces, en teoría, digamos que aquí les dejé 2 pasos, lleva un poquito más de trabajo, pero lo que a nosotros nos interesa, y yo creo que una vez voy a ir hablando de eso, es la arquitectura del eje. Entonces, nosotros tenemos unos sistemas en donde las tiendas se conocen como POS. Digamos que yo puedo tener otro sistema que se encargue de los clientes, que son los CRM. Puedo tener otro sistema que se encargue de los recursos empresariales y otro de los productos. Todos estos son sistemas que tiene la compañía para su negocio, para que su negocio opere. Digamos que, y esto es un caso actual, en Toto muchas tiendas poseen este sistema de facturación POS, pero existen otras que no, porque quedan en unos pueblitos muy lejos y demás, entonces les pusieron otra cosa que se llamaba Oasis. Resulta que cuando la persona necesita analizar la venta, yo aquí vendí y aquí vendí. Entonces yo necesito analizar la venta y es integrar la información de aquí con la información de aquí. Pero ¿qué pasa? Están en bases de datos diferentes. Entonces, pilas con las rayitas que voy a dibujar. ¿Qué hace la bodega de datos? Y esta es la arquitectura del INEGI. Todo esto debe llegar a una base de datos que se conoce como Station. Estas rayitas se conocen como procesos de ETL. Esta base de datos de aquí debe ser borrada, y ya les explico por qué esta base de datos se borra siempre. Esta base de datos es, como su nombre lo indica, temporal. Entonces, puedes pasar a la foto del huevo de los ETLs que hay. Entonces, ¿qué es el proceso de ETL? Tratamos de hacerlo de la manera más didáctica posible. Un ETL no es más que extraer, transformar y cargar. Eso significa ETL. Hay algunos autores que le ponen la C al final, que significa clean, es decir, limpiar los datos. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de ETL, nos encargamos de extraer la información de cada uno de estos sistemas de origen, transformarla, porque digamos que yo puedo encontrar que aquí en el gestor del cliente yo tengo una tabla en donde el nombre del cliente dice Catalina Cano. Pero resulta que a mí no me interesa tener Catalina Cano pegado, sino que yo necesito tener en una columna el nombre y en otra columna el apellido. Ahí nosotros hacemos algo que se llama transformación. Entonces yo cojo este dato y es transformación y no manipulación, porque hay algunas, es que se ven cosas en donde multiplican el valor de la venta. Entonces, pero ¿cómo va a multiplicar el valor de la venta si el principio de esto es que el dato debe estar limpio? Es decir, lo que se produce acá es lo que se tiene que reflejar acá, no es otra cosa. Lo que hacemos aquí es, digamos, aquí viene esto en mayúscula y yo espero ver aquí todo en minúscula o la primera en mayúscula. A eso nos referimos con transformar. El cargar los datos, pues significa llevar desde aquí hasta acá. ¿Cómo lo hace? Realmente la herramienta que se utiliza para hacer ETL, hay dos. Ahorita más adelante les vamos a mostrar el slide. Se llama Visual Studio, y otra que se llama Pentaho. Son herramientas para hacer ETLs y limpieza de datos. Entonces, cuando yo ya extraigo, transformo y cargo esa información, yo defino una fuente, literalmente son unas cajitas así donde dice fuente, selecciono la tabla, esa fuente, luego que la tengo, la transformo y aquí puedo ver de una a n transformaciones y finalmente la cargo a una tabla que debe existir en esta bodega. Entonces yo digo, lo de POS lo voy a poner aquí, lo de CRM lo voy a poner aquí, lo de ERP lo voy a poner aquí, y en el caso de Oasis
esto tengo que sumárselo a 2. Listo. ¿Por qué se borra esta base de datos? Si bien esto está operando, porque este es el negocio, digamos que aquí es donde están vendiendo, aquí es donde se está moviendo, esto todo el tiempo está operando. Si yo entro a consultar estas bases de datos tras de aquí, ya hay miles de transacciones acá, en el momento en que yo consulte esto, arrodillo el sistema y se cae. Entonces, ¿qué pasa? Se programan unas cosas que se llaman jobs. Son unos procesos bash que se ejecutan en la noche. Entonces, cada vez que estos sistemas cierran su operación, entra en funcionamiento, esto generalmente a las 12 de la noche, cerró esto y esto empieza a extraer información y a cargarla acá. Luego, a través de otras ETLs, yo tengo que llevarlo a lo que nosotros conocemos como Data Warehouse. Entonces, cerraron estos señores, se procesaron las transacciones, llegaron aquí y empiezo a cargar aquí toda esa información. Al día siguiente, borramos esto, es un nuevo día de operación, corrió el job de noche, se llenó esta bodega y cargó, se llenó esta base de datos y cargó la bodega. Esto que se conoce aquí, o lo que hay dentro de una bodega de datos, se conoce como Data Mart. ¿Y qué es un Data Mart? Un Data Mart es una estructura que refleja un proceso de negocio. Entonces, si yo necesito analizar, digamos que los clientes, yo necesito ver la venta por cliente, entonces yo encontraré un Data Mart en donde viene la venta y aquí viene un cliente. También puede haber un vendedor, la más importante que es el tiempo y un punto de venta. Entonces, esto es un Data Mart. ¿Por qué tiene esta estructura? Aquí fíjense que esta estructura yo la pinté exactamente igual a como pinté esta estructura inicial. Pues resulta que los señores que hablaron por primera vez de las bodegas de datos, que se llaman Rand, Kimball e Inman, dicen que para poder analizar el negocio siempre hay una tabla en el medio que se conoce como fact table o tabla de hechos. Y que, o la manera más fácil en como yo pueda entender esto es, un hecho siempre es un verbo. Entonces, si yo quiero ver, yo analizo el hecho de vender, el hecho de comprar, el hecho de reclutar la cartera. Todo eso es un hecho y tiene unas características. Todo lo que llega a la tabla de hechos es cuantificable. Y lo que gira o lo que gravita alrededor de la tabla de hechos se conoce como dimensión. Entonces, ¿qué es una dimensión? Es una perspectiva que yo tengo para analizar el hecho. Entonces, ya les había hablado de algo de esto. Yo quiero ver la venta por vendedor, quiero saber cuál fue el vendedor que más vendió. Pero quiero ver la venta del año actual versus la del año anterior, versus la de hace 3 años, versus la de hace 4 años. O quiero ver cuál es el punto, la tienda que más vende, o cuál es el cliente que más me compra. Esto es un Data Mart. Y cada área del negocio se debe reflejar en un Data Mart. Esta es la arquitectura de BI. Luego, ¿qué viene después del Data Mart? Se generan unas estructuras de explicación de información que se conocen como cubos. Entonces, luego de que ya nosotros tenemos la bodega armada y existen todos los Data Marts, pues digamos que hasta aquí bien. Yo, toda la información que tengo de aquí, acá se ha almacenado y está su historia. Pero yo necesito poder hacer análisis de esa información, realmente eso es lo que brinda BI. Entonces, aquí aparece una nueva capa, y algunos autores lo dividen, lo que está de aquí a acá, como el backend, y lo que viene de aquí para acá, como el frontend.
Entonces, ¿qué es el fronting? Yo necesito poder analizar la información de manera, bueno, no soy muy buena dibujando, de manera rápida. Entonces, para poder hacerlo, se generan unas estructuras que se llaman cubos. Y los cubos pueden ser de dos maneras: multidimensionales o tabulares. Cuando yo salí, algo había escuchado de los multidimensionales, pero cuando me hablaron de los tabulares me fui de para atrás y dije, pero Dios mío, ¿qué es un cubo tabular? Y tenía que llegar a ser cubos tabulares. Es una tecnología que nació en el 2012 y la desarrolló Microsoft. Vemos que más adelante David les va a hablar de cuál es la diferencia entre un modelo o un cubo multidimensional y un cubo tabular. Luego de esto, existen unas herramientas que también les vamos a mostrar ahorita para poder generar reportes, y ya son las gráficas que la gente ve de la venta o en todas las tablas que generan. Entonces ya lo que sigue de aquí para acá son reportes. Toda esta es la arquitectura de BI. Esta es, y ahorita en el ejemplo práctico que vamos a ver, se van a dar cuenta cómo está configurada el stage, cómo está configurado el Data Warehouse y cómo se configura un modelo de datos para bueno, ¿qué tecnologías hacen parte entonces del BI? Entonces hablamos del Data Warehouse. Bueno, el proceso de poder cargar la bodega y llegar hasta el otro lado se conoce como Data Warehouse. Es de sacar desde la fuente hasta poder generar el reporte. Eso se llama Data Warehouse. En Data Warehouse puede haber minería de datos. Entonces digamos que por ahí ya han salido algunas propuestas de agentes inteligentes para hacer limpieza de datos o segmentación automática de datos. Por ahí creo, de hecho, Toto tiene implementadas unas cámaras en las tiendas. Cuando las personas van entrando, la cámara captura el número de personas que van entrando y determina lo que se llama como tasa de conversión, y es cuántas facturas realmente produce. Entonces, en efecto, uno sí afecta al tipo cuando entra, cuando uno compra. Digamos que ellos saben que sus índices de productividad no van bien, que no está funcionando el tema de publicidad o todo eso. Entonces, ahí toman decisiones. Para eso. ¿Sí? Bueno, se hablaba de cuadros de mando y dashboard. Y la idea de esto es como los aviones. Los aviones tienen, digamos que, muchas cosas, muchos relojes y muchas cosas, y a veces son muchísimas. ¿Por qué tiene tantas cosas? Porque la idea es que el piloto pueda conocer en todo tiempo cómo está el avión, cuál es el estado que tiene. Esa es la misma idea que se aplica al BI. Entonces, la idea es poder presentar en un único tablero cómo está mi empresa, no solo el área comercial, o el área financiera o el área de operaciones, sino que a través de un único cuadro, de un dashboard integral, yo pueda conocer cómo está cada área de la empresa. Esto es hiper mega importante y de verdad que cuesta poder explicárselo a las personas. Creo que la imagen lo dice muy bien. Pasamos de hacerlo a mano a, si se dan cuenta, el último es un cubo. Y es que ya nosotros no solo consumimos datos, sino que estamos en la capacidad de analizar datos. Y ahí es donde, de hecho, aprovecho a darle las gracias a su monitor que estuvo hiper mega comprometido con nosotros, se reunió el fin de semana, nos ayudó a preparar los slides. Y hablábamos acerca de la gente en las organizaciones está muy acostumbrada a hacer su trabajo. Entonces digo, vendí 50 maletas, vendí 70 maletas, ¿estamos bien o estamos mal? Pues vendimos 120 maletas. Analizar la información realmente es importante y le da valor agregado a todo lo que ellos puedan llegar a hacer. Entonces, si la gente no se acostumbra a analizar la información, pues digamos que nada de esto tiene sentido, ¿sí? Inicialmente me pasaba que cuando yo tenía que reunirme con las personas, por ejemplo, de comercio exterior, yo veía la venta y decía 1.000 millones de pesos, pues para mí 1.000 millones de pesos es un platal, o sea, van súper bien, pues 1.000 millones de pesos es muchísimo dinero. Pero el analista ya me decía, no, 1.000 millones de pesos, estamos en pérdidas porque el euro y el dólar, y entonces uno dice, uy, todas esas variables
naturaleza interfieren en eso, en efecto tomaron la decisión de no nacionalizar la mercancía, sino de exportarla, y les dio más beneficios que vendiéndola en Colombia. Entonces, fíjense que analizar la información puede llevar a una organización a perder o a ganar muchísimo dinero. Esta es la arquitectura que les acabé de explicar. Aquí están los orígenes de datos, y los orígenes de datos pueden ser cualquier cosa: imágenes, videos, archivos de Excel, lo que quieran aquí es válido. Hablamos de un proceso de TL, y les dije que había una palabra importante en esto, y fue integración de datos. Yo necesitaba integrar OASIS e integrar POST. Entonces, ¿qué tecnologías hacen parte aquí? Microsoft tiene toda una suite en donde de aquí a acá hablamos de SQL Server Integration Services. De aquí a acá hablamos de SQL Server Analysis Services. Y todo lo que está aquí puede ser SQL Server Reporting Services, Power BI, Tableau o MicroStrategy. Todas estas que les estoy escribiendo aquí son herramientas de explotación de datos, y son las que ustedes encuentran ahí. ¿Con cuál pueden jugar? Pues digamos que no, para grandes volúmenes de datos no es como tan óptima, pero es gratis, puede uno conectarse en Excel y demás. Power BI. Bueno, ya les había hablado de dimensiones, ¿no? Los ejes de análisis a través de los cuales yo puedo analizar un hecho. Esas dimensiones única y exclusivamente contienen atributos que describen el hecho. Dentro de las dimensiones podemos tener jerarquías. Entonces, una jerarquía clara, por ejemplo, es el tiempo. Yo necesito analizar la venta por año, por semestre, por trimestre, por mes, por día. Eso es una jerarquía. En el caso del producto, entonces el producto tiene marca, tiene una cantidad de cosas que constituyen una jerarquía y son muy importantes a la hora de analizar información. Las métricas son todo lo que llega. Les conté que aquí en la FA solo llegaba lo que era cuantificable. Entonces aquí hablamos de números, única y exclusivamente números. ¿Qué es una métrica? Una métrica es una agregación de los datos que llegan acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una métrica? Una métrica es sum de la venta. Esta métrica es venta total. Para eso, dependiendo de cómo se haya construido el cubo, existen dos lenguajes. Para el multidimensional se llama MDX y para el tabular se llama DAX. Y es muy parecido a Excel, muy parecido a Excel. Lo que pasa es que yo creo que es como el papá de Excel, porque le permite a uno hacer comparaciones, por ejemplo, de 3 años atrás con una fórmula que solo tiene una función. Entonces, digamos que es súper poderoso, hay que estudiarlo, lo de mantenerlo. Ahí les hablaba de lo que hicieron Kimball e Iman. Bueno, hay que hacer una aclaración ahí. Digamos que estos datamart tenían una estructura. Esta estructura que ustedes están viendo acá se conoce como un copo de nieve. Mentiras, estrella. Esto se llama estrella. Pero digamos que cuando yo tengo otra tablita, una nueva, digamos, no sé, recursos humanos, este se llama copo de nieve. ¿Cuál es mejor o peor? Pues depende del negocio, depende del arquitecto, depende de cuál sea el lineamiento que uno le entregue. Pero digamos que muchos autores defienden más estrella que copo de nieve, porque si yo quiero analizar la venta por RH, pues entonces ahora resulta que tengo que hacer el cruce por aquí para poder llegar acá. Entonces nos estamos devolviendo al relacional. Entonces, digamos que la idea es que mientras en el relacional nosotros hablamos de bases de datos normalizadas, entonces tratamos de hacer, por ejemplo, esto. Nosotros decíamos, allá tengo un cliente y entonces el cliente tiene uno o muchos contactos, o bueno, no sé, sí, contactos.
un encabezado de una factura, y el encabezado puede tener una o muchos detalles, pero este encabezado lo puede tener el cliente, entonces va creciendo en complejidad el tema de las tablas. Aquí, ¿qué pasa? Resulta que este cliente, si yo no tengo una base de datos relacional, yo digo, mi cliente se mudó de ciudad, entonces inicialmente vivía en Bogotá, pues uno qué haría, uno va a ir hacia un update aquí a donde diga ciudad y ahora pone la nueva ciudad. ¿Y qué pasa si yo quiero analizar hace 2 años dónde vivía mi cliente o dónde compró? Se perdió. Como se perdió y esto estaba normalizado, aquí no, y por eso les dije que esto era súper redundante. Cuando yo hablo de la dimensión cliente, yo encuentro lo siguiente. Aquí yo puedo decir que la primary key es la cédula del cliente. Aquí no, aquí nosotros tenemos algo que se llama llave subrogada. Luego viene la llave subrogada, que es un autonumérico que se genera solito. Luego viene una clave funcional, que es la clave del negocio. Entonces aquí yo digo cédula, que es a través de lo que voy a digo, por ejemplo, 1010, nombre y ciudad. Nombre Catalina, ciudad Bogotá. En las bodegas de datos se agregan 2 columnas más. Se hablan de dimensiones lentamente cambiantes. Entonces yo digo, esta ciudad está activa hasta. Está activa desde el 2011 hasta el 2018. Luego aparece otro registro, digamos que es Dani, en otra ciudad desde el 2011 al 2018. Y luego vuelve a aparecer Catalina, pero ahora ya no dice Bogotá, sino dice, digamos, Madrid. Y ya no va dice desde el 2018 hasta, pues no sabemos cuándo, entonces lo dejan vacío. De esta manera nosotros garantizamos que no se pierde la historia. Entonces, Catalina puede aparecer en la dimensión cliente muchas veces, por eso es redundante. Y digamos que no importa que sea redundante, porque como esto es tan grave, pues si se repite la información, no es tan grave como en este esquema que sí es normalizado. Entonces, fíjense que viene otra diferencia importante. Estos esquemas son normalizados y estos esquemas son desnormalizados. Ya, eso es el datamart. Este es el datamart. Ahí les dejo para que lo puedan leer. Este es el esquema de la estrella. Y ese es el de Open. Bueno, los cubos, como ya les había comentado Catalina, son una nueva abstracción de información que surge con la inteligencia de negocio. Estos cubos de información los podemos imaginar como un cubo de Rubik, donde cada colorcito me representa una perspectiva. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Digamos que en el hecho que teníamos allí de las ventas, yo puedo analizar la venta, como ya había dicho, por cliente, por producto, por lo que se me pueda imaginar. Cuando yo combino una combinación, entonces quiero ver mis clientes de la ciudad de Bogotá con el producto de la marca tal, con tal cosa, genero una perspectiva propia que me permite analizar mis datos. Eso es básicamente un cubo, una nueva abstracción de datos que me permite analizar mis datos de una mejor manera, una manera más óptima, que va a cargar los datos no haciendo el join dentro de 25 tablas, sino donde todo está concentrado y los tiempos de consulta son mucho más bajos. Además, los cubos son característicos porque son analíticos, y eso es importante. Si bien la estructura de un cubo refleja lo que pasa en un modelo transaccional, o sea, digamos, yo puedo ver que Pepito Pérez vendió una factura tal, la idea no es esa, la idea es ver por qué, digamos, si yo tengo una tienda aquí que vende mucho y aquí otra que vende mucho y no dan abasto, si en una geografía que están cerca, ¿por qué no puedo colocar una en medio? Ese tipo de información, ese tipo de decisiones se pueden tomar a través de un cubo que me representa la información por la geografía. Esa es la base del cubo, analizar, y que no, o sea, que trate de ser lo más analítico posible. El tema con los cubos que ocurre
es que mal que bien los usuarios no vienen acostumbrados a hacer ese tipo de análisis, que es lo que hablaba mi compañera. Estamos acostumbrados a ver el dato, pero no a analizarlo, a interpretarlo, a generar decisiones a partir de él que pueden llevar a mejoras en el negocio. Entonces, el modelo tabular fue primero planteado por Microsoft, pero no fue hecho para reemplazar el multidimensional, sino fue como una abstracción nueva. Entonces, ¿en qué consiste el modelo tabular? El modelo tabular está más como orientado hacia el usuario. ¿Cómo se visualiza, digamos? Ok, déjenlo ver un poquito. Cuando yo tengo un modelo tabular, lo sigo expresando como se expresa aquí. Una tabla, relaciones y otras tablas alrededor que me permiten analizar el hecho. Ese es el concepto del modelo tabular, de ahí no se va a salir. Esto es como... Es que este esquema no debe entender cómo funciona. Porque multidimensional. Un cubo puede tener, una faja puede tener desde 2 hasta n dimensiones. Eso se llama multidimensional porque hay múltiples dimensiones de análisis. ¿Cuál es la diferencia entre el multidimensional y el tabular? Las bases de datos relacionales están acostumbradas a almacenar la información por registro, es decir, por fila. Almacenar esa información por registro significa que yo tengo que ir hasta el disco para grabar esa información. Microsoft descubrió que era muchísimo más eficiente almacenar la información en columna que si lo hacían en fila. ¿Por qué? Porque cuando almacenaba la información por columna, esa información no se guardaba en el disco, sino que se guardaba en la memoria. Entonces, como estaba en memoria, los tiempos de respuesta son un reporte que se demoraba en el ERP de post 45 minutos, en un cubo tabular se demora 2 segundos y trae el histórico de 5 años. Entonces, los tiempos de respuesta son muchísimo más óptimos. El lenguaje de consulta al cubo es muy parecido a Excel, entonces por eso se dice que es cercano al usuario. El cubo es lo que, digamos que cuando uno programa, uno hace abajo toda la configuración, la base de datos, no sé qué, y cuando ya haces la interfaz, esa interfaz tiene que tener el nombre del negocio, es lo que va, con lo que va a interactuar tu cliente. El cubo es con lo que interactúa el cliente, entonces el cubo no puede decir de fecha de creación, no puede decir fecha de creación de la factura, fecha, entonces por eso es que se dice que el cubo es una estructura más cercana a. Ahora, ¿cómo se analiza la información? Cada una de estas es una dimensión. Estas son dimensiones. Y todos estos son datos que se configuran a través de esa dimensión. Entonces, fíjense que yo por aquí tengo la dimensión cliente, arriba tengo los productos y en este lado tengo la fecha. Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta, ¿cuántos autos locos fueron vendidos por la casa del juguete? ¿Qué hace esto? Dice, bueno, a mí no me preguntaron por tiempo, entonces no voy a analizar por la dimensión del tiempo. Me preguntaron fue por autos locos, que es un producto. Entonces va, mira autos locos y dice la casa del juguete y hace por aquí. Este es el pedacito de información que responde esa pregunta de negocio. Cuando me preguntan, ¿cuántas muñecas en total fueron vendidas? Ese total ya representa una agregación y es lo que nosotros en SQL, porque todo lo que hacemos ahí es SQL, son consultas a bases de datos. Entonces, cuando a mí me preguntan cuántas, en total uno ya sabe que eso es una suma. Tengo que sumar la cantidad de lo que haya vendido. Entonces yo voy y digo, ok, muñecas, entonces ya no me voy por cliente, sino que me voy por producto, que esa es la dimensión que estoy analizando. Entonces voy por producto y digo, en total para 2, 0, 3, 0, 5, entonces voy por la dimensión del tiempo y encuentro 2, 0, 3, 0, 5, bajo aquí y el cubito que me entregué por muñeca es este. Así es como funciona, como un cubo de Rubik. Se van acomodando las piezas conforme a la dimensión que yo voy a analizar. Bueno, entonces en resumen, las bases de datos fuente, al igual que las aplicaciones, están normalizadas. Esos son los orígenes. El Data Warehouse está desnormalizado y es organizado lógicamente por Data Marts. ¿Qué hay dentro del Data Warehouse? Un Data Mart que es un proceso de negocio formalizado en una estructura de datos. El Data Warehouse de las empresas tiene como perímetro el conjunto de operaciones de la empresa, es decir, absolutamente todas los procesos de negocio que se quieren analizar deben verse reflejados en el Data Warehouse. Y la gestión del Data Warehouse, pues afortunadamente no tiene fin, sino que tendríamos trabajo porque
todo el tiempo está creciendo. Entonces, siempre hay que meterle mano a algo, siempre nace un nuevo proceso de negocio, la empresa quiere expandirse, crear una nueva línea. Entonces, siempre hay que estarla administrando. Ahora vamos a hablar un poquito de qué viene después. El BI siempre va a estar presente. ¿Cómo voy hoy? ¿Qué ha pasado en mi historia? ¿Cómo estamos actualmente? El BA o Business Analytics pretende poder ayudarnos a identificar los próximos sucesos a ocurrir. Entonces, acá tenemos lo que es lo tradicional, que es qué pasó y por qué pasó. Y hasta ahí llegamos. Cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis de avanzado, comenzamos a establecer modelos predictivos que responden la pregunta ¿qué pasará? Y recomendaciones de automatización que me responden a la pregunta de qué debería hacer yo en esta situación en particular. Perdón, un momento. Digamos que aquí hay una línea fuerte marcada. Descriptiva. El 80% de las organizaciones se quedan aquí. Describen qué pasó. Ya. Y para eso tengo un reporte. Y la gente está súper cómoda en esto. 2 usuarios de 90.000 que conozco llegan aquí. ¿Por qué la venta no dio lo que esperaríamos? ¿Por qué Totoloco no dio lo que esperaríamos? La venta no fue lo que esperábamos que fuera. ¿Qué fue lo que pasó? De aquí en adelante es terreno inexplorado, muy cercano a la inteligencia artificial. Entonces, esto que está de esta línea para acá es el futuro del BI. Y solo una empresa en Colombia en este momento está haciéndolo en temas empresariales a gran escala. Digamos que sobre esto es sobre lo que más están demandando perfiles a la hora de contratar. Cuando Dani por allá puso que ha visto inteligencia artificial, casi le ponen un pedestal, porque ellos en este momento quieren implementar redes neuronales para retroalimentar automáticamente la bodega, o sea, que sea el mismo software quien nos recomiende, no, miren, es que hay que cerrar esa tienda porque hay 2 tiendas más cercanas, entonces está vendiendo más esta que la otra. Entonces, todo este tipo de cosas son muy importantes. Si bien es notable que el Business Analytics ya lo aplican en todo lado, hay muchas empresas que todavía no lo tienen. Y a pesar de eso, seguimos hablando de Business Analytics. Y es nuestra labor como ingenieros de esta generación poder llegar a implementar ese tipo de sistemas y avanzar tecnológicamente los procesos de administración de datos de las organizaciones. Como bien lo dijimos al inicio, los datos son el petróleo del siglo XXI. Y todo el mundo está sentado encima de esos datos súper contento viendo el reporte que sigue viendo desde hace 15 años. Y eso no puede seguir. Nosotros tenemos que llegar a decir, no, miren, esto se puede hacer acá, podemos analizar, podemos hacer, todavía se puede explotar aún más la información. Cuando nosotros hablamos de la analítica de negocios, tenemos cosas claras. La primera es el análisis comercial, que es la extracción de datos. Cuando saltamos a otro tipo de análisis, que es particular de la BA, es el análisis predictivo. ¿Qué puede ocurrir basado en patrones que yo ya he visto reflejados en la historia? ¿Qué podemos implementar para ese tipo de análisis? Redes neuronales, agentes inteligentes. Hay muchísimas tecnologías que ya están implementadas y que todavía siguen algunas en modelos teóricos que pueden ser formalizadas y aplicadas, que sirven para poder obtener análisis de este estilo. Cuando nosotros mezclamos el análisis predictivo, utilizamos lo que es las estadísticas también. Cuando yo creo varios modelos, hay un modelo muy particular, de hecho se me escapó el nombre en este momento, que es cuando yo hago un análisis prescriptivo. El análisis prescriptivo combina la experiencia que da el modelo predictivo con modelos matemáticos que formulan los procesos de la organización. Me explico. Cuando yo soporto solo con predictivo, listo, miro hasta acá. Cuando le añado un modelo matemático que perfila esas decisiones, que modela esos datos adicionales, me permite hacer un análisis más preciso y más enfocado a la organización. Hay unas definiciones literarias que, como pueden ustedes ver,
son algo viejas, pero eso no le quita la vigencia. Que la primera es de Franklin, que dice la tarea no trivial de extraer información implícita, previamente desconocida y potencial útil de bases de datos. La segunda dice que es el proceso de descubrir conocimiento interesante de grandes cantidades de datos almacenados en bases de datos, que son data warehouses, como lo vemos en el BI, u otro tipo de información, que pueden ser las cámaras de las que hablábamos con el conteo de visitas, que puede ser reconocimiento de patrones y gesturas, que puede ser la voz, que pueden ser imágenes. Cualquier cosa es un suministro para la inteligencia artificial. Ok, cuando nosotros gerencialmente hablando intentamos tomar decisiones, como que a lo largo se han planteado diferentes metodologías. La primera es la eficiencia industrial y la gestión científica, que fue dada alrededor de 1900. Cuando comenzamos a entrar en 1960, nacieron lo que se llamaban los sistemas de soporte a la decisión. Después, en los 80s, llegó el data warehousing, que cambió absolutamente el paradigma que teníamos. Luego, llegó los software de inteligencia de negocios. El data warehousing es el proceso de traerlo. El BI ya transforma esos datos y es analizar los datos, ver cómo produzco información. Y lo que tenemos que hacer ahora es comenzar con el análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. Como les dije, el descriptivo es qué pasó, el predictivo es qué puedo saber, a qué me puedo anticipar de qué va a pasar. Y el prescriptivo es la combinación de un modelo predictivo con modelos matemáticos que soportan esa información. Los datos básicamente se convierten en la nueva moneda. Ahora, como les habíamos comentado, y de verdad que insistimos con eso, porque yo todavía, por ejemplo, no supero el hecho de que ellos estén tan encasillados de verdad en su mundo y que la resistencia al cambio sea tan grande. En la primera etapa, con el BI tradicional, digamos que solamente la gente que era de tecnología podía hacer los reportes y veía, mejor dicho, antes de usar Excel era lo último. O sea, y solo los de tecnología le metían mano a Excel. Ya después, como que los usuarios, bueno, sí, Excel aquí, allá, bueno, listo, bien. Ahora llegamos a lo que es el autoservicio. Cuando nosotros tenemos nuestros tableros, que son esos dashboards que mencionó Catalina, ahorita los vamos a ver más adelante en el ejemplo práctico, ya es un autoservicio. ¿Por qué es autoservicio? Porque a mí me entregan es como un panel con juguetes. Entonces yo digo, ay, voy a usarle a la venta. Uy, me mostró la venta. Entonces, quiero verla por años. Uy, la venta por años. Y sale automáticamente. Quiero verla por meses. Listo, todos los meses. Quiero compararla con el año pasado. Ah, lo verifica esta casilla. Pum, por año pasado. Quiero verla por cliente. Listo, que le tiene por cliente. Y el mismo usuario es el que decide qué quiere ver. ¿Esto por qué ocurrió? ¿Por qué estamos tan extraños como que llegamos aquí? Porque el usuario es quien conoce el negocio finalmente. Como decía Catalina, a mí no me sirve que me digan que vendimos 1.000 millones. Yo, bueno, vendieron 1.000 millones, pero de ahí a que yo pueda interpretar algo es como complicada la vaina. Entonces, ya una vez que saltamos de aquí, saltamos al BI del usuario final. ¿Por qué el usuario final? ¿Cuál es el paso de aquí a acá? Acá están los analistas, que es quien está como en el punto medio. Puede saber usar sus dashboards y entiende el negocio también, entonces como que combina las dos y ahí vamos bien. En este punto son todos los usuarios los que pueden hacer uso de sus dashboards. Todo el mundo entiende cómo se usan. ¿Por qué todo el mundo? Porque el nivel de intuitividad de las aplicaciones está ahí. La gente es capaz de poder analizar sus datos. Así como Excel tiene su grado de intuitividad y permite su explotación de datos y todo el mundo puede explotar sus datos con Excel, lo mismo pasa con los dashboards. Que la mayoría les tiene miedo, no saben cómo se usan, el confort de estar ahí pegado a Excel, pero es importantísimo y es una mentalidad que tiene que cambiar, y es que todos los usuarios tienen que usar la inteligencia de negocios. Ahora, cuando hablamos de BA, siempre es, el modelo teórico, es que el paper, es que aquí, y siempre es como, lo vemos lejos, como de que el BA está por allá, así, en algún lugar. No, el BA ya está aquí, ya lo hemos aplicado, ya está actual en las organizaciones, ya es vigente.
El primero es de una marca de neumáticos que se llama Soledad. El objetivo era aumentar las ventas a través del portal web. Y lo que hicieron, o sea, el problema planteado es cómo modificar el portal de compra en línea que usan los talleres asociados para aumentar las ventas por el canal web. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Extrayeron patrones de comportamiento de los usuarios sobre el patrón de búsqueda del portal. Entonces, básicamente, cogieron el mouse, leyeron como que cuál era lo que hacía, que por qué tanto, que no, que se ponía a pasear por toda la pantalla hasta que encontraba la venta. Listo, acá. Entonces dijeron, no, pues si el usuario tiene que dar tanta vuelta para llegar a este botón, pues trae que póngaselo acá grande. Ya, eso fue todo lo que hicieron. Analizando volúmenes de datos de miles de millones de visitas. El siguiente. El objetivo es la reducción de gastos anticipándose a problemas derivados de la demanda. ¿Cuál es el problema planteado? Las reservas a través del portal en línea que no terminan en alquiler generan grandes gastos. Como no se requería generar un pago como para pisar el negocio, para tener el alquiler listo, pues entonces pues cualquiera iba reservaba y al final decía, ay no, ¿sabe qué? Mejor no. Entonces se cancelaba la reserva y la empresa que ya tenía el carro listo se iba en pérdidas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Por medio del análisis de datos, identificaron reservas de perfiles que se concretan en la venta. Entonces, usando métodos de redes neuronales, metieron las siguientes variables, digamos, la procedencia, la temporada, la antelación y otro tipo de factores para determinar cuáles casos iban a culminarse en una venta. Y con eso, digamos que si me decía a mí, no, es que con base en la historia, la probabilidad de que este cliente en específico venga a reclamar su carro va a ser del 5%. No, pues ¿para qué le traigo el carro? Dejémoslo ya. En su mejor caso o algo se inventa uno, pero uno sabe que de aquí a que llegue ese 5% va a costar. Y cuesta más traer el carro esperando que llegue a optimizar las cosas y permitir que las cosas, que la organización funcione mejor. Este es de hecho me parece muy gracioso, que ya lo había expuesto antes también en una clase, y es un ejemplo de Axiom. Axiom es una empresa que se dedica a eso, al análisis de datos. Ella recopila, analiza y pasa la información de clientes a las empresas para hacer publicidad orientada a los clientes, digamos. Que con base en mi historial en línea, que con base en los correos que me llegan, con base en muchísimas cosas, ellos pueden decir, uy, esta persona está próxima a comprar X o Y producto y le llega la publicidad casi que por arte de magia. Uy, es que tengo ganas como un reloj, promoción, reloj es 20% de descuento. ¿Qué hicieron acá? Un estudio de ellos era los jóvenes que estaban cerca de la graduación de secundaria tenían comportamientos tendenciales a comprar un vehículo. Eso es bastante popular. Entonces ellos hicieron un estudio completo en el que describían cómo se daba ese modelo de datos. Desafortunadamente aquí se me hallaron algunas imágenes, entonces vamos a tener que omitir este pedacito. Pero vamos a llegar al ejemplo completo de Target. Target es una multinacional muy grande de Estados Unidos que aplica la inteligencia de negocios y el BA también. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos también hicieron todo su proceso de BA, y permitieron, ya se enfocaron y dijeron, vamos a analizar nuestro mercado, qué podemos extraer de estos datos. En una de esas investigaciones que hicieron, concluyeron que había patrones de compra que eran como tendenciales a terminar en compras de productos de niños. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Llegó la niña, no sé qué, entonces digamos que la muchacha súper inocente, el papá estaba bien en su casa cuando le llegó revista de pañales y productos para el bebé y cuidado. Entonces él fue como de, no, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué me están llegando este tipo de promociones? ¿Qué les pasa? Mi niña es una niña de bien, esto no puede estar ocurriendo. Entonces el papá fue y se puso a pelear con Target, que por qué estaban haciendo eso. Y pues poquito sabía el señor, la niña en efecto estaba embarazada y estaba en 2 meses y ya estaba, por eso le estaban llegando los productos, porque el historial de compra de la muchacha era tan específico que dijeron, ella está próxima a tener un bebé. Y le diagnosticaron que iba a tener un bebé antes de que el mismo papá supiera.
no es enfermedad. Bueno, le descubrieron entonces, como prefieran entonces, ahora sí vamos a estar un poquito ya más aterrizando todo esto que ha sido bastante teoría y vamos a seguir con los casos de práctica. Entonces, el caso de práctica, para los que quieran hacerlo ya un poquito más serio y acá, Microsoft tiene unas bases de datos gratuitas que se llaman AdventureWorks. Entonces, AdventureWorks es como una empresa que fabrica y comercializa bicicletas. Ellos ya tienen todo hecho, el modelo de datos, por ahí les vamos a dejar con Víctor los enlaces y de donde pueden descargarla. Entonces uno baja esa base de datos, la carga y ya tienes hecho el Data Warehouse. Entonces en el Data Warehouse vamos a ver, dame si cambios de pantalla para mostrarles a ellos. Digamos, la de arriba es la base de datos transaccional y el que empieza por BW es el Data Warehouse. ¿Cómo es la estructura del Data Warehouse? Entonces, baja ahí. Las dimensiones siempre empiezan con div y es el estándar en todo, o sea, así se tiene que construir. Cuando es una dimensión empieza por div, cuando es una fac empieza por fac y el nombre de la fac que uno quiere analizar. Entonces, no sé si quieres conectarte de una vez al dashboard. Pues que tienen, bueno, sí, mostramos la estructura de una para que ellos se den cuenta que únicamente tiene cosas que son medibles. Entonces aquí únicamente vamos a encontrar lo que es, por ejemplo, la venta, la cantidad de unidades vendidas, las facturas, todo eso que se puede medir es lo que llega a las FAC y ya lo que son nombres o descripciones pues llegarán a las dimensiones. Entonces, dale esa es el esquema de una bodega de datos. ¿No tienes un cubo? ¿Cómo se hace un cubo o cómo se construye un cubo? Un cubo es tan fácil de construir como cuando uno está en bases de datos y arma el modelo de datos que uno agrega una tabla, llena los campitos y hace las relaciones. Así literalmente se construye un cubo. Entonces, esto es análisis services. Es un modelo tabular. Es un cubo que en este momento está operando en todo. Puedes pasar a la. Y fíjense que es un data point. Yo tengo una fac y tengo unas dimensiones. La que siempre tienen todas es el tiempo. Si bajas en el tiempo encontramos una jerarquía que allá manejan dos tiempos, el tiempo comercial y el tiempo fiscal. Entonces estos son, digamos que años, semestres, trimestres, la manera en cómo voy a poder organizar la información de esta dimensión. Fíjense que aquí únicamente está llegando venta neta, unidades, presupuesto, en unidades, presupuesto en pesos, ahí no hay ninguna descripción. Las descripciones vienen aquí, digamos, tipo de presupuesto, entonces hay un código y hay una descripción para el tipo de presupuesto. Esto es un cubo, también borrar una relación ahí para que ellos puedan ver cómo se crea una relación en un cubo. Eso está fuera de producción. Sí. Pregunta principal que pusimos llaman ahorita. Entonces, fíjense, vamos a asociar el centro de costo con la dimensión centro de costo. Entonces, Dani, pero abre la conexión para mostrarles cómo se trae la data a un cubo. No, ¿dónde está el Excel? La cajita de ¿verdad? Entonces, aquí existe una conexión. Estoy conectado a una modelo que se llama Nalsani de WH que está en este servidor. Entonces vamos a abrir la conexión. Luego de que se abre la conexión, aparece un listado con todas las tablas que uno encontraría en la bodega de datos. Y uno hace un clic en la espinita de la tabla y dice Next. Y él te trae la tabla. Entonces queda la tabla sin asociarse a su FAC. Porque, no sé, no creen que haya que indexar las bodegas de datos. Digamos que para mí es súper importante, pero hasta donde esto ninguna bodega de datos es indexada, entonces allá no se hacen las relaciones como tan. Entonces luego uno jala del SK al SK y él solito te crea la relación. Él ya sabe que va desde la dimensión hacia la FAC. Cancela la línea, pues que no importa si
Ahora, fíjense que aquí hubo la rayita va en dos sentidos. Eso es muy importante y yo no le presté tanta atención cuando lo hice por primera vez. Esos dos sentidos significan que yo voy a analizar desde el tipo de presupuesto cómo se comportó esta falla. Pero cuando la relación va en los dos sentidos significa que esta filtra a esta. Entonces, voy a pintarlo porque yo al principio de cuando la teoría dice que yo puedo asociar diferentes FAC a través de sus dimensiones. Entonces, ese es un problema fuerte que tuvimos y la verdad que aquí la teoría dice que si yo tengo por acá una FAC, digamos la FAC ventas, y tengo por acá los pedidos de venta, y estas comparten el cliente, comparten el tiempo, comparten, qué sé yo, el vendedor. Entonces, cuando yo hago un filtro, aquí en vendedor voy a decir, Catalina, esta información baja aquí y baja acá, y aquí solo voy a obtener lo de Catalina, y aquí solo voy a obtener lo que tenga relación con Catalina. De esa manera, pero fíjense cómo va la flechita. La flechita va, cuando la flechita va hacia los dos lados, él reconoce y dice, uy, pero ahora yo cómo voy a analizar esta información, entonces no deja crear esta relación porque se vuelve un ciclo, ya no sabe por dónde irse, ya no sabe cómo asociar la información. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aquí elijo el tiempo enero, por aquí viaja enero y aquí me integra todo lo de enero. Pero si yo por aquí filtro que el valor de la venta sea mayor a... Es que con este no se ve tanto, con el vendedor. Entonces, si yo filtro por aquí, yo quiero ver las facturas asociadas a un vendedor. Entonces yo digo aquí, el vendedor fue Daniel. Entonces ese Daniel viaja acá y ¡pum! Me entrega solamente Daniel. Cuando elijo Daniel acá, me entrega solamente Daniel. Entonces esas relaciones son peligrosas cuando uno no sabe cómo funciona el negocio. Porque uno puede asumir que va en dos direcciones y resulta que no, por naturaleza el BI se analiza desde la dimensión, es la que filtra la FAC, y no la FAC la que filtra a la dimensión. Entonces, en eso hay que tener cuidado porque si uno lo jala así, la herramienta le entrega a uno la dirección de los dos lados. Listo, ya porque la relación que es igual. Y así se construye. Esa es la manera como se construye como tabla. Ahora, pasa a la vista de datos para mostrarles cómo se hacen las medidas. Entonces, bueno, cuando esto tiene data, uno empieza a ver aquí todos los registros que hay asociados. Entonces, aquí yo defino, quiero sacar la ventanita para eso. ¿Cómo la saco? La fórmula que está arriba indica cuál es esa métrica. Y fíjense que la fórmula es muy parecida a esta. Es zoom, literalmente lo que estamos en zoom. Average, zoom, average, ya. Lo más complicado que hacemos es algo del periodo del año anterior, una cosa así, pero las fórmulas que se encuentran por internet pues no están bien. ¿Sí? Pero todas son zoom. Ahora, ¿cómo se explota esa información? Entonces, para eso les trajimos un dashboard implementado en Power BI, pero ese es el mapa. Entonces, fíjense, ¿qué le entrega uno al usuario? Si quieres, creemos uno ahí y luego les mostramos uno y ya está. ¿Qué le entrega uno al usuario? Uno le entrega
Creo que es en cuadrícula donde se puede subir todos. Entonces ahí digo, mira, el beneficio para el 2014 fue de tanto, para el 2016 fue de tanto. Pero es que resulta que ahora yo quiero filtrar eso por cliente. Entonces yo quiero saber cuál fue el beneficio del cliente. Entonces, voy aquí y digo cliente. Y entonces ahí estoy viendo la información. Ahí estoy viendo el beneficio por cliente. Entonces fíjense que es un hecho analizado desde diferentes dimensiones. Eso que está arriba, eso es lenguaje DAX. Y por defecto la herramienta crea el lenguaje para permitirle a la persona consultar rápidamente. Entonces, y fíjense, ahí estamos viendo data del año 2013 ordenado por año, desde el año 2013, y ven que va a toda velocidad. Es que uno haga clic para que obtenga la respuesta. Y así, pues ya vimos que depende mucho de la creatividad de la persona. Hay unos dashboards increíbles. Cuando estábamos preparando esto, vimos algo de fútbol, cómo hacían para poder determinar el porcentaje de certeza que iba a tener un jugador en una determinada posición para marcar un gol. Y lo hacen con Power BI. Entonces, de esto hay muchísima documentación en internet, digamos que son muchos los cursos que ofrecen. La información va filtrando, digamos que si él va seleccionando una cosa, entonces eso se filtra automáticamente la una con la otra. Entonces, bueno, muchachos, pues esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes, que puedan descargar las herramientas, que conozcan un poquito más de los términos de negocio que se utilizan en una bodega de datos, para que en el momento en el que ustedes tengan que afrontar una situación así, pues ya entiendan cuál es, digamos, toda la conceptualización que hay detrás del BI, sobre todo que entiendan que no solamente es aplicable a contextos empresariales, sino a cualquier proyecto que uno. De hecho, yo para mi tesis utilicé algo de minería de datos con estas herramientas. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y esperamos que les haya gustado. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues una pregunta así corta. Cuanto a los tipos de cubos, ¿no? Decían que están los multidimensionales y los tabulares. Entonces quería preguntar cuál es la ventaja de uno sobre el otro. Velocidad de consulta. Entonces, digamos que los cubos multidimensionales utilizan un lenguaje mucho más complejo que los tabulares. Entonces, esos cubos multidimensionales se almacenan en disco. Entonces, cuando tú vas a hacer una consulta, tiene que ir hasta el disco, entonces su tiempo de respuesta es muchísimo más alto. Por un lado, tiempo de respuesta. Por otro lado, construir un cubo multidimensional versus un cubo tabular es más difícil hacer el multidimensional que construir el tabular. Ahora, digamos que hay otra pregunta relacionada sería, ¿uno puede mezclar los dos tipos? Los dos, siempre y cuando representen data marks diferentes. Entonces, tú puedes construir un cubo con un multidimensional y generar un reporte a partir de ese cubo y hacer otro cubo en el modelo tabular. Unir cubos, en este momento Microsoft no tiene la posibilidad de hacer como un hipercubo. En la literatura se registra que la unión de dos cubos se llama hipercubo, pero tecnológicamente Microsoft hasta el momento no ha desarrollado. Se llaman linked, pero no se ha puesto a práctica la unión de dos cubos que sean diferentes, uno tabular y uno multidimensional. Lo que pasa es que cuando se habla de cubos, hablan de las dimensiones de cubo, la forma que está compuesta está hecha de dimensiones. ¿Ese cubo necesariamente tiene que tener forma de cubo? O sea, no es que tenga la forma de cubo. De hecho, la analogía, o se expresa o se llama cubo para que las personas lo asocien a la estructura del cubo, que tiene dimensiones. Pero si tú te das cuenta, eso es una tabla relacionada con otras. O sea, esto es un cubo. Y puede llegar a ser un data mart digamos que cubo es porque esta es una dimensión de análisis, pero no, yo también me lo imaginaba así, pero no sé, no me lo imaginaba porque de pronto uno podría pensar que hay alguna restricción con el tamaño. No, puede tener las dimensiones que tu negocio, eso te lo da el negocio.
¿Quién analiza? Pues el experto del negocio. Entonces, el experto del negocio te dice, no, es que me interesa ver la venta por este. Entonces, estas son las dimensiones de análisis. Una otra. Yo tengo una pregunta. Cuando ustedes hablan de predicción, ¿esa predicción se hace con base en qué? En el histórico. En el histórico. Sí, en el histórico. Entonces, por ejemplo, un caso particular. Toto estaba haciendo predicciones para abrir tiendas. ¿Sí? ¿Dónde nos conviene a nosotros abrir una tienda? Entonces, ellos se dieron cuenta que la gente que más compraba en Casanare. O sea, contrario a lo que uno pensaría que es una ciudad, ¿no? Compraban en un pueblito en Casanare. Entonces, ¿qué hicieron? Las predicciones de cómo predijeron, hay que abrirla aquí y simular cómo sería la venta si pusieran un punto de venta. ¿Cómo simular? Ellos tienen una herramienta, lo que pasa es que no hace parte, digamos, que del dominio que nosotros, pero sí existe un equipo de ingenieros allá, única y exclusivamente dedicado a hacer simulaciones sobre el estadio. Microsoft también provee la herramienta, digamos, hay que para ver el proyecto nuevo, hay un cubo multidimensional con modelos de data mining. Desde aquí yo ya puedo comenzar a analizar la data. El cubo bien puede cargar años de historia. Desde aquí se comienza a analizar los datos. Ya digamos decidir el objetivo de mi análisis, decir, quiero ver tendencias de productos, quiero ver tiendas próximas a cerrarse, tiendas que deberían abrirse. Esa decisión sigue siendo del experto del negocio. Digamos que por sí sola la inteligencia no es capaz de decidir su objetivo, a menos de que tengamos el supercomputador que sea capaz de explorar todas las decisiones, no es posible poder establecer un objetivo por medio de la inteligencia artificial. Siempre tiene que ser un experto el que decida a dónde vamos. Desde el punto de vista de la complejidad, se habla de que hay ocasiones en que algo pequeño se va acumulando, se puede ir acumulando, que inicialmente es algo despreciable, se va acumulando y luego genera un cambio drástico, impresionante en alguna cosa. Entonces, desde ese punto, digamos que sí es, hasta ahora es funcional y hasta ahora se está haciendo, analicemos con base en lo que ya pasó, pero si se tiene en cuenta esas cosas pequeñas que pueden generar cambios, habría la posibilidad de ser más precisos en alguna predicción. Por ejemplo, se cayó la bolsa o pasó, Donald Trump dijo tal cosa, entonces eso afectó al mercado. Esas cosas que pareciera que no se tienen en cuenta, ¿se están teniendo en cuenta o no se...? Digamos que en este momento no, pero sí ellos lo hicieron con Twitter. Se dieron cuenta, trataron de impulsar todo loco por Twitter. Se dieron cuenta que la gente no tuiteaba. ¿Por qué no tuiteaban todo loco? Encontraron que en efecto Toto no tenía presencia muy fuerte en redes sociales. Entonces eso hacía que la gente no pudiese llegar a la tienda o que se hablara de un descuento, pero que salía por televisión y la gente no estaba llegando, no lo veía. Desafortunadamente yo siento que ellos están tan inundados de datos que hay caos con los datos. O sea, no saben qué hacer con el dato. Dicen como, bueno, sí, ahí está, y depende del analista, y el analista es el que dice sí o no. Solamente conozco uno que paró toda la producción de Hong Kong porque no habían resuelto un tema por allá en Canadá. Y como el tipo lo hizo, pues creó un Excel con una cantidad de entonces hizo un Q y determinó que eso no debía ser. Ahí va como muy en la persona del negocio que decide implementar un programa. Pero en efecto sí tienen la intención de poner un equipo especializado, tener temas en cuenta de redes sociales, de las noticias que se publican, todo el tema de Cambridge Analytica y lo que ha pasado con Facebook, todo eso, entonces tiene como el borde del colapso, entonces sí están analizando eso. Digamos que desde ese punto de vista que dijo la profesora de la complejidad, esa redundancia de datos que se da con, digamos, esas listas como tú mencionabas, que, digamos, si se habla de sistemas dinámicos cada vez que, digamos, cambie Catalina de lugar de residencia o cambie, no sé, digamos, algún tipo de tendencias que tenga ya asociada,
puede verse afectado en un futuro, digamos, el data mart o el data warehouse? Bueno, digamos que siempre hay que estar haciendo mantenimiento porque eso puede crecer, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? De la directriz que el arquitecto de eso hecho, ¿sí? Entonces, en efecto, hay momentos en donde, de hecho, ahorita Toto acabó de cambiar de bodega porque ya la bodega que estaba tan saturada que dijeron, no, vamos a migrar los últimos 5 años a una bodega nueva y empecemos en otro, pero dejen esa historia quieta porque eso nos va a ayudar a sacar el bolso, bueno, entonces dejan eso quieto y migran un pedacito a un sistema nuevo, pero nunca borres, eso siempre se queda allá, o sea, son datos que ellos, pues, sí, son como datos. Y digamos, teóricamente, pues como tú decías, lo del intercom pues está hasta ahorita solo teóricamente, ¿cierto? En ese caso, digamos, se puede ayudar a mitigar algunos problemas de emergencia, pues, digamos, con lo de que tú decías de las páginas de Facebook, que bueno, digamos que no se tiene tanta incidencia ahí, pero qué tal, digamos, en otro datamar, bueno, pero si tenga que ver algo con otro, digamos, Sí. técnicamente sí se podría. Sí, en efecto, ahorita creo que hay una herramienta que sí lo hace, que es MicroStrategy, pero es demasiado costoso, entonces no, digamos que no la utilizan 100% de nuevo, entonces, ay, no, pero creo que MicroStrategy sí ha hecho algo de eso. Sí, de hecho, la transversalidad de lo que usted habla, que es de que un proceso de negocio afecta a otro, eso se ve reflejado en lo que mi compañera mencionaba, que es el PNL. En ese sistema se encuentra todo el negocio descrito programáticamente, básicamente. Él va, hace sus transacciones, calcula, pone, mueve, guarda, todo. Pero cuando nosotros vamos a hablar del cubo, como él tiene que reflejar la lógica que presenta SRP, eventualmente podríamos hablar de que el cubo simplemente es la agregación del dato que viene de allá. Y como estamos hablando de esa agregación, si podemos llegar a un nivel de transaccionalidad tan detallado y tan preciso, la calidad de la minería de datos que vendría sería impresionante. El poder analizar la organización global y aplicar minería de datos sobre una base de datos tan gigante, en este momento se ve limitada por el procesamiento computacional. Es lo único que detiene que nosotros podamos de verdad desbordarnos y analizar absolutamente todo. Pero en teoría sí podríamos llegar a ese nivel de análisis, a decir, tengo este cubo, ¿qué pasa si analizo los dos? De pronto puede ser que un hecho de este me esté influenciando este. Ese tipo de análisis sería muy interesante hacerlo, pero no tenemos ni el software computacional, ni las herramientas, ni la capacidad de procesamiento para poder analizar esa cantidad de datos. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Muy interesante.